De inicio. Sí. Bueno, es un honor darles la bienvenida en este seminario, ¿ya? De innovación, competencia, desafíos en la actualidad. Agradecemos que ojalá todos se sienten para que podamos partir y ya vamos con 10 minutos de retraso. Primero queremos agradecerle muy profundamente a Jorge Grumberg, Fiscal Nacional Económico, Bernardita Piedrabuena y a todos nuestros panelistas que estarán en el segundo panel por haber aceptado nuestra invitación a hoy día hacer este seminario en conjunto entre la Escuela de Gobierno y la Red Pro Competencia, en un tema que hemos venido discutiendo hace ya bastantes años y que creemos que hoy día, dada la coyuntura de crecimiento que estamos teniendo en nuestro país, es aún más relevante de poder reforzar los distintos aspectos en cómo la innovación y la competencia efectivamente pueden desarrollar o no, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo lo fomentemos, la innovación en distintos mercados. Así que muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y espero que sea un muy buen seminario donde podamos aprender también y poder profundizarnos en lo que está en la frontera hoy día en distintos mercados. ¿Cuál va a ser la estructura de este seminario? En primer lugar vamos a tener un panel donde va a presentar primero Bernardita Piedrabuena, Jorge Grumberg, y previo a ellos van a haber palabras de bienvenida de María José Naudón, que es la decana de nuestra Escuela de Gobierno, que también le agradecemos por el apoyo en este seminario, y Vanessa Facuse, que es una de las fundadoras de la Red Pro Competencia. Y luego vamos a pasar al segundo panel, ya que lo interesante de este seminario también es que tenemos reguladores, ¿no? Tenemos academia, y en segunda parte tenemos a las empresas, ¿no? Donde básicamente para poder efectuar esta innovación requerimos al sector productivo. Entonces el segundo panel lo voy a moderar yo y va a estar conformado por nuestros honorables invitados de distintos sectores productivos de Chile, ¿ya? Así que dejo con ustedes a María José Naudón, decana de la Escuela de Gobierno. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá y como dice la Anita, estamos encantados en la universidad y en la escuela de traer este debate y esta conversación fundamental para el desarrollo del país. Hoy, más que nunca, la innovación es un motor que impulsa el progreso. Desde los dispositivos de consumo de comercio digital más recientes hasta la revolución de las capacidades de comunicación global, el desarrollo de nuevos medicamentos, productos alimenticios y la manera en que accedemos a los productos financieros, es evidente que la innovación está en el centro de todos esos avances. A ello se suman nuevas formas de producir o de extraer recursos naturales, lo que está impulsando un crecimiento económico global sin precedentes. Sin embargo, en este panorama de rápida evolución hay un elemento que es común, que es la innovación. Esa innovación tiene el poder de transformar el dinamismo de los mercados, cambiando las estructuras competitivas tradicionales. Y lo que estamos viendo hoy son innovaciones disruptivas que están modificando profundamente las reglas del juego y que por lo tanto requieren adaptación. Pero junto con estas oportunidades surgen también retos y surgen también responsabilidades para todos los actores que están involucrados en la creación de un marco que favorezca justamente el desarrollo de un equilibrio en el mercado. La pregunta que nos convoca entonces es, ¿cómo fomentar esta innovación de manera efectiva? La respuesta a esta interrogante obviamente no es sencilla, ya que presentar un entorno adecuado para la innovación plantea naturalmente desafíos únicos para los responsables de la formulación de las políticas públicas. En primer lugar, los reguladores sectoriales deben ser capaces de adecuar sus marcos normativos a las nuevas tecnologías y avances, permitiendo su incorporación sin frenar el crecimiento. En segundo lugar, las autoridades de libre competencia deben ser capaces de comprender cómo puede desafiar el análisis económico tradicional y crear un espacio para la competencia justa y saludable, pero que también impulse la innovación en vez de sofocarla. Como podemos ver, hay un desafío común entre los distintos actores del Estado, cómo promover una competencia legítima, equilibrada entre nuevos actores incumbentes en el mercado para beneficio de los consumidores, al tiempo que se facilita la innovación que beneficia a toda la sociedad. En este sentido, hemos tenido testigos de cómo en los últimos años han marcado un avance notable en áreas como el mercado financiero.
Este sector se ha adelantado al adaptar sus marcos regulatorios, como lo ha demostrado la implementación de la ley FinTech, que ha permitido el desarrollo y la regulación de tecnologías emergentes, mientras que las autoridades de competencia han incorporado nuevos enfoques, como el concepto de killer mergers, para analizar con mayor profundidad el impacto de las fusiones de los mercados en plataformas y sus interacciones con los consumidores. En este contexto es que consideramos crucial la necesidad de entender a fondo los mercados y cómo impacta esto en la innovación. Para hacer frente a todos estos desafíos, hemos entonces hoy día invitado grandes panelistas para que podamos discutir acerca de temas de regulación, financiero, innovación y también incorporar el conocimiento de la academia. Tenemos el privilegio, como decía la Anita, de tener aquí a Jorge Grumberg, a Bernardita Penlabuena, a Vanessa Facuse y luego un panel de empresas donde vamos a ver esto, cómo se desenvuelve. Así que no me queda más que dar la bienvenida, agradecerle a la Red Procompetencia y a Ana María Montoya por organizar esta discusión y esperar que de aquí puedan salir frutos para, obviamente, contribuir a un mejor mercado y a un mejor país. Muchas gracias. Muy buenos días. Lo primero es que es un honor darle la bienvenida a este seminario sobre innovación y libre competencia en representación de la Red Procompetencia que estamos haciendo en conjunto con la Escuela de Negocios, la UAI, donde de verdad agradecemos profundamente el interés en colaborar y en discutir estos temas que consideramos que son cruciales para el futuro económico de nuestro país. Antes de comenzar y contarle un poco la visión de Red Procompetencia sobre estos temas, contarle también qué es Red Procompetencia. Es un punto de encuentro que se creó hace más de 5 años. Ya somos más de 70 integrantes expertas en competencia y regulación que tienen un propósito. Y el propósito es generar espacios de diálogo e intercambio de ideas para ver cómo abordar de mejor manera los marcos normativos, de manera que se inyecte más competencia efectiva, se fomente la cultura de la competencia porque nosotros sí creemos en la economía de mercado y los beneficios que de ella derivan, asimismo en contribuir entonces desde esa mirada al desarrollo de las políticas públicas para generar mercados más eficientes, transparentes y equitativos. Hacemos múltiples iniciativas, esta es una de ellas, y finalmente contarles que el tema de innovación y competencia y la relación entre estas dos áreas confluyen, digamos, conviven, es nuestra preocupación desde el origen. El año 2019 que lanzamos la red también en la Universidad Adolfo Ibáñez, siempre fue el tema del primer libro que lanzamos, que se llamaba Desafío de la Libre Competencia en Iberoamérica. ¿Y qué temas tratamos? Trajimos expertos internacionales, temas fintech, como innovar en el mercado financiero, los desafíos de las plataformas digitales, los desafíos de los mercados de dos lados. Por tanto, es una preocupación que ya llevamos liderando hace más de 5 años. ¿Y por qué volvemos a insistir en este tema? Porque Chile está atravesando una coyuntura económica compleja. Si bien nuestra economía ha sido históricamente sólida, en los últimos años nos ha mostrado que debemos hacer esfuerzos adicionales para asegurar el crecimiento sostenible, inclusivo y que beneficie a todos los sectores de nuestra sociedad. En el 2023 el país experimentó una desaceleración económica que se reflejan de los desafíos tanto globales como locales, pero además las proyecciones según el IPOM del Banco Central para el 2025 y 2026 hablan de tasas de crecimiento en torno al 1,5 y 2,5%, que en realidad son muy bajas para atender, tanto ya hablamos en el coffee break, las necesidades presupuestarias para que el Estado atienda las necesidades sociales, como también de parte de las necesidades de producir y generar mercados en Chile. Y en este contexto, nuestra convicción como Red Procompetencia es que la innovación y la competencia son factores claves para reactivar la economía y avanzar en el modelo de crecimiento a largo plazo, y por tanto fomentar la innovación debe ser una prioridad, y de ahí nace la idea también de invitar, digamos, y tener acá, y agradecemos a estas dos autoridades para que vean desde su ejercicio de sus facultades, desde sus competencias, cómo pueden contribuir a fomentar la innovación, pero también garantizar las condiciones en el país para que ello ocurra. Finalmente, en este contexto, Chile, como muchas economías emergentes, enfrenta una paradoja, ¿cierto? Por un lado, tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo. Por otro lado, nuestras inversiones en investigación, desarrollo e innovación siguen siendo inferiores a los países más desarrollados, desde donde Chile siempre apunta.
Hay una encuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del año 2022 que solo habla que la contribución o la inversión, el costo en I+D, digamos, es de un 0,39% del PIB, y si bien en la región estamos bien, digamos, a nivel de los países comparables de la OECD todavía sigue siendo muy bajo. A pesar de estas brechas, la Cámara de Comercio de Santiago ha publicado cuánto es la inversión de startups y da del orden de 1.200 millones de dólares el año 2021. Y uno podría decir, primero, Chile se entiende que podría ser un buen laboratorio para que nazcan empresas innovadoras y nazcan las innovaciones, pero a la vez se ha visto a nivel no solo de Chile, sino de Latinoamérica, que el financiamiento de Venture Capital ha disminuido de manera considerable, y lo que ha habido más bien es concentrar esta inversión en este tipo de innovaciones en menos empresas más que en generación de empresas. Y por tanto ahí tenemos otro reto como país en torno a garantizar las condiciones para acceder al financiamiento de estos innovadores. En este contexto surgen varias preguntas que a nosotros digamos, los que amantes de la libre competencia nos interesa. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Con más o con menos regulación? Sabemos que en Europa, ¿cierto?, se dictó la ley de mercados digitales, la DMA, la ley de servicios digitales, que son ejemplos de cómo los marcos regulatorios están evolucionando para garantizar la competencia en el mercado de las plataformas digitales y proteger a los consumidores. Ahora bien, ¿es llegar y extraer o extrapolar, digamos, esa regulación a Chile? Claramente no. O sea, tenemos que ser serios en atender a la realidad local, saber nuestras condiciones como país y como economía, pero por sobre todo cuáles son nuestros objetivos. Y hace poco vino un consultor internacional y era bien interesante decir, bueno, preguntémonos, por ejemplo, si las nuevas startups están eligiendo Europa para ser aquel país, digamos, donde quieren alojarse y donde quieren nacer. ¿Cómo ha impactado esto en la economía, en la inversión I+D? Si la regulación ha fomentado o no. Por tanto, si nuestro foco, y puede ser obviamente discutible, pero es nuestra convicción como Red Pro Competencia, la innovación es un motor de la economía, tenemos que ver también el impacto de las regulaciones, que quizás se nos han adelantado en otras jurisdicciones, y ver, por tanto, cuáles han sido los resultados en esa materia. Y además hay discusiones que se están dando a nivel regional. Ayer justo respecto a qué pasa en la región, digamos, en torno a regulaciones suprarregionales o a suprarreguladores. Ayer justo me llegó la noticia, así que te las traigo fresca, digamos, en que la Superintendencia de Industria y Comercio de Ecuador pidió al CAN, que es una organización de la Comunidad Andina, en la cual participan Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, que le solicita que establezca regulaciones para hacerse cargo de los desafíos que generan las plataformas digitales y cómo proteger también las economías de los países, que esta regulación sea vinculante para esos países, pero claramente nosotros que estamos en la región, si bien no somos parte del CAN, va a ser un desafío. El CAN ya es poco conocido, pero ya, por ejemplo, sancionó el cartel del T2 porque tenía un impacto por sobre, digamos, los países individualmente, y están considerados más de un país miembro de esa comunidad. Por tanto, una autoridad que quizá había estado un poco más recesiva o latente, pero se le están pidiendo ya iniciativas regulatorias, que claramente es relevante saber cuál va a ser la posición de nuestro país. Y por tanto, es muy relevante, y aquí vamos a conectar también con temas que han sido preocupación de la red, por ejemplo, evaluar ex ante, ojalá, el impacto de las regulaciones. El año pasado hicimos un seminario con la subsecretaria de Hacienda respecto a este proyecto de ley que crea la Agencia de Evaluación o de la Calidad de Impacto de las Regulaciones, y creemos que va a ser muy necesario en términos de innovación que ojalá cada vez que haya un proyecto de ley haya una evaluación respecto del impacto que se persigue, si esta ley cumple su objetivo, y con todo si no va a generar externalidades negativas, o al menos tenerlas en consideración. Por último, desde la óptica de los organismos de competencia, creemos que han sido determinantes en el desarrollo de los mercados, en eliminar barreras regulatorias también para generar más competencia. Un sector que es emblemático es telecomunicaciones, ¿cierto? Desde las agencias de competencia se propone eliminar las reglas, por ejemplo, de discriminación on net of net, se fomenta las iniciativas de regular en pos de la portabilidad, y todo eso generó eliminar barreras que eran artificiales en el mercado de las telecomunicaciones. Y ahí la Andrea en un seminario anterior decía, quizás no hubiéramos tenido la cantidad de actores, que puede ser discutible o no, pero tampoco las tarifas y la calidad de servicios que tenemos ahora y la penetración de las tecnologías en Chile, si no hubieran habido esos cambios de impacto regulatorio.
Y por último, también un tema solo para discutir y que estamos analizando el tema de fusiones. También se habla mucho de cuánto regular la compra de estas startups o de estos innovadores por parte de las grandes empresas. Y ahí hay una discusión, ¿cierto? Si se bajan los umbrales o si finalmente estas startups existen con el objetivo, el incentivo de ser adquiridas por empresas de mayor importancia, y esto en sí mismo genera un mercado. Son preguntas abiertas, pero creo que son muy interesantes que nos planteemos desde Chile respecto de nuestras necesidades y de nuestra realidad local. Así que muy invitados, y ahora viene nuestras autoridades para que expongan en el seminario. Damos, si quieres, Bernardita, vamos, tiene que muchas gracias y lo dejamos con... Amplia trayectoria profesional en políticas públicas para el mercado financiero. Ha sido coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales, coordinadora del área macroeconómica del Ministerio de Hacienda, miembro del Consejo Asesor Fiscal, asesora del Ministerio de Economía y Senado de la República de Chile, y ha sido profesora también, ¿no es cierto?, en la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, el Instituto de Economía de la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿No? Esa no es mi presentación. ¿Qué te mandé? Una mini bio. No, la presentación. Ah, a ver, espérate. Esa no es Yo mi mont- presentación. No, espérate, espera un segundo. Voy a seguir presentando a nuestros Amén. invitados. No, estamos... Ya, vamos a dar la palabra a Jorge Grunberg, el fiscal nacional económico. Es el fiscal nacional económico desde el año 2023, abogado en la Universidad de Chile, máster en Derecho en la Universidad de Harvard, máster en Regulación y Competencia en la Universidad de NYU, con más de 15 años de práctica profesional, y en la fiscalía. El fiscal se ha especializado en temas de libre competencia, regulación económica y litigación. También tuvo un rol muy importante en el Ministerio de Economía para tramitar importantes cambios legislativos a lo que es ahora nuestro decreto ley 211. Es profesor de Derecho Económico y de Derecho de la Libre Competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y cuenta con diversas publicaciones en materia de competencia. Muchas gracias, fiscal, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Red Pro Competencia para conversar acerca de los desafíos actuales que entrecruzan a la innovación y la libre competencia. En circunstancias en que en Chile y a nivel comparado vivimos tiempos de discusión profunda sobre los objetivos del derecho de la libre competencia y su aplicación en mercados con particularidades propias, como es el caso de los mercados digitales, instancias como la que esta mañana nos convoca resultan aún más necesarias. La digitalización de la sociedad representa uno de los cambios económicos y sociales más significativos de las últimas décadas. Diariamente somos testigos de que la tecnología está cada vez más presente en la mayoría de los aspectos de la vida humana y en actividades económicas que son fundamentales. Ello se puede apreciar en el consumo masivo, la banca, el turismo, el transporte, las finanzas y los medios de comunicación, solo por mencionar algunas. Sin duda, su irrupción ha sido transformadora y con certeza lo seguirá siendo cada vez más. La libre competencia no ha estado ajena a este fenómeno. En efecto, aun cuando el progreso económico siempre ha planteado retos de adaptación al derecho de la libre competencia, los cambios que se están produciendo en los mercados digitales son tal vez más significativos que en las fases anteriores del desarrollo industrial. Y en ellos la innovación ha jugado un rol cardinal. La ausencia de costos incrementales típicamente presentes en mercados de bienes físicos, la existencia de importantes efectos de red, el tratamiento de enormes cantidades de datos y la posibilidad de operar en mercados de diversos lados como un verdadero ecosistema, entre otras características, redundan en la posibilidad de adquirir, consolidar e incluso perder poder de mercado con un grado de rapidez hasta entonces desconocido. Así, podemos constatar que las preocupaciones centrales de las agencias de competencia
apuntan, por un lado, a controlar ex ante y ex post el ejercicio abusivo de poder de mercado de los agentes económicos que participan en estos mercados, y por otro, a promover una cultura de cumplimiento de la normativa de libre competencia que no desincentive la innovación. En este contexto, es evidente que los mercados digitales plantean importantes desafíos para las autoridades de competencia. Dado su carácter dinámico, surgen nuevas tipologías de conductas anticompetitivas que ponen a prueba las herramientas de detección y evaluación utilizadas tradicionalmente para abordar los problemas de competencia. Ahora bien, las características propias de los mercados digitales no son nuevas en términos absolutos y en ocasiones anteriores hemos lidiado con ellas en diversos mercados. Apenas asumí en el cargo de Fiscal Nacional Económico, afirmé que los mercados digitales serían una de nuestras prioridades. Actuar en ellos nos exige rapidez en nuestras investigaciones, eficacia y precisión a la hora de intervenir y sensibilidad para poder entender negocios que son esencialmente dinámicos. Nuestro desafío en esta materia no pasa solo por analizar problemas competitivos en mercados que son complejos, a partir de las investigaciones y casos más relevantes que involucran a las Big Tech que hemos estado presenciando durante los últimos años en el derecho comparado. Una de las conclusiones más importantes a las que es posible arribar es que el sistema de defensa de la libre competencia debe ser oportuno. Esto es, debe tener la capacidad de actuar preventivamente antes que la consolidación o estrategias de afianzamiento de poder de mercado hagan extremadamente costoso intervenir. En la Fiscalía Nacional Económica tenemos la firme convicción de que nuestra institucionalidad de libre competencia, contemplada en el Decreto Ley 211 de 1973, permite abordar apropiadamente los desafíos que nos plantea la economía digital. De eso también da cuenta la experiencia que progresivamente hemos ido adquiriendo en la materia y a la cual haré referencia a continuación. Primero, mencionar la textura abierta del artículo 3º de nuestra ley de competencia, que le otorga a la Fiscalía la posibilidad de perseguir diversas conductas anticompetitivas en todo tipo de mercados, por cierto, incluyendo a los mercados digitales. En estos, atendido su carácter eminentemente dinámico, han aparecido con relativa frecuencia conductas que, si bien no se encuentran contempladas en las letras A a D del artículo 3º, inciso 2, que incluye a la colusión, al abuso de posición dominante, a la competencia desleal y las prácticas predatorias y al interlocking, nadie puede dudar que pueden ser capturadas por el tipo genérico del artículo 3º, inciso 1. Por ejemplo, hemos tenido el caso de las denominadas cláusulas de nación más favorecida o de paridad de precios, a la cual me referiré más adelante. Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con la facultad de realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados. Esta atribución, que constituye el instrumento más versátil que tiene la Fiscalía para asegurar el dinamismo competitivo de los mercados, resulta, a nuestro juicio, clave en el ámbito de los mercados digitales. Lo anterior se debe a que nos permite entender a cabalidad su funcionamiento competitivo y con ello su evolución, pudiendo actuar preventivamente a través de recomendaciones a órganos del Estado y agentes económicos, de propuestas de cambios regulatorios, o bien de iniciar investigaciones de oficio en caso que los hallazgos del estudio de mercado así lo ameriten. Este ha sido el caso del estudio sobre el mercado del hospedaje, que finalizamos en abril de 2024, y del estudio de mercado sobre comercio electrónico, actualmente en curso, que iniciamos hace algunas semanas. En el informe final del estudio del mercado sobre el hospedaje, propusimos una serie de medidas tendientes a fortalecer la competencia y fomentar el desarrollo de esta actividad, con especial énfasis en reconocer la irrupción tecnológica en la oferta de este tipo de servicios, fundamentalmente mediante plataformas digitales. Ello con miras a reconocerlas a estas y a los alojamientos no tradicionales dentro del marco jurídico, además de generar un nuevo marco regulatorio equitativo entre los distintos tipos de hospedajes, de modo tal de facilitar la entrada de nuevos operadores al mercado. En tanto que en el estudio de mercado sobre comercio electrónico, nuestro análisis se centrará en la comercialización de bienes físicos durables dirigidos a los consumidores finales e incluirá una revisión
e incluirá una revisión de los distintos segmentos de este mercado, que incluye a avisadores, oferentes, logística y distribución y consumidores finales. Además, se examinará el rol de las plataformas digitales tipo marketplace y cómo las dinámicas asociadas a estas podrían incidir en la estructura competitiva del mercado. Este estudio de mercado está inspirado en un enfoque preventivo. Las características singulares del comercio electrónico requieren de una aproximación proactiva que permita garantizar un entorno competitivo en los mercados digitales. Adoptar un enfoque preventivo resulta esencial en el caso de los marketplaces, que gracias a los efectos de red que los caracterizan y la creciente capacidad para procesar datos masivos, podrían consolidar rápidamente su posición en el mercado. Esta consolidación podría disminuir la diversidad de opciones para los consumidores y contribuir a la creación de barreras de entrada para nuevos competidores. El comercio electrónico es vital para la economía chilena y un motor de crecimiento para miles de emprendedores y empresas que encuentran en este canal oportunidades para competir e innovar. A través de este estudio buscamos asegurar que el sector funcione de manera competitiva, en beneficio de la gran cantidad de agentes que operan en él y, en definitiva, de los consumidores. Por su parte, el control de operaciones de concentración contemplado en el título cuarto del Decreto Ley 211 también se ha erigido como un pilar fundamental a la hora de monitorear de manera preventiva el desarrollo de los mercados digitales. Con la actualización de nuestra guía para el análisis de operaciones de concentración horizontales en 2022, definimos el marco de análisis de mercados digitales en casos de operaciones de concentración, el cual refleja la metodología aplicada en casos anteriores y que hemos seguido utilizando. Reconocemos que los mercados digitales presentan desafíos singulares. Sus características hacen que el análisis tradicional de operaciones de concentración, especialmente en lo que respecta a un análisis estructural, resulte insuficiente ante situaciones como la interoperabilidad, el acceso y valor de los datos, la tecnología, los efectos de red y la noción de ecosistemas. Es necesario un análisis donde los efectos dinámicos jueguen un papel más relevante que el acostumbrado en nuestro análisis tradicional. Uno de los casos en que hemos intervenido en base a este estándar es muy conocido: la adquisición de Cornershop por Uber. La Fiscalía evaluó si la operación produciría una reducción sustancial de la competencia en el mercado de plataformas digitales de intermediación para la compra y entrega de productos de supermercados. Así, la Fiscalía analizó los posibles riesgos horizontales, como la eliminación de un competidor potencial o la disminución de los incentivos a innovar. Asimismo, investigó los posibles riesgos de conglomerado relacionados con la posibilidad de que Uber usara su posición en el mercado de transporte para potenciar el crecimiento de Cornershop, ya sea a través de estrategias de empaquetamiento o venta atada que pudieran haber resultado anticompetitivas, o a través de la concentración de datos e información de usuarios que aportara una ventaja competitiva que hubiese tornado a la entidad fusionada en incontestable para sus competidores. Respecto de la eliminación de un competidor potencial, la Fiscalía evaluó la probabilidad y la calidad o posicionamiento que hubiese tenido la entrada de Uber en el segmento de plataformas digitales de productos de supermercados, así como el contrapeso que hubiesen ejercido otros competidores en el mercado, concluyendo que estos últimos eran capaces de ejercer suficiente presión competitiva a las partes fusionadas. Por su parte, respecto de la concentración de datos e información de usuarios, la Fiscalía determinó que en este tipo de plataformas, si bien los datos de los usuarios eran utilizados, no serían el principal insumo para operar en los mercados analizados. Adicionalmente, los competidores de Cornershop, especialmente las cadenas de supermercados, podrían acceder a información de consumidores finales de calidad al menos similar en términos de las posibilidades competitivas que aporta. El desafío de los mercados digitales requiere una permanente actualización de nuestro entendimiento sobre las tendencias comparadas, para evaluar si es del caso incorporar en nuestro análisis la metodología y revisión realizadas por otras jurisdicciones. Los principales retos radican en reconocer los efectos de red y el valor de los datos en la dinámica competitiva del mercado afectado por una operación de concentración, entre otros aspectos. Esto implica alejarse del enfoque tradicional y adoptar una perspectiva dinámica para abordar los efectos que pueden manifestarse en áreas donde usualmente no se verificaban anteriormente, como sería la posible afectación de las políticas de seguridad de los datos de los usuarios. También en el ámbito de las operaciones de concentración es relevante tener en consideración
que el artículo 48 de la ley faculta a la Fiscalía para instruir las investigaciones que estime procedentes sobre operaciones perfeccionadas y no sometidas al régimen de control obligatorio, lo que permite que podamos investigar operaciones del tipo de las que en el derecho comparado, y como mencionaba la decana, se han denominado killer acquisitions, y a su vez brinda los incentivos necesarios para que nos sean notificadas voluntariamente operaciones en que no se verificaban los umbrales que gatillan el deber de notificar, pero que tienen la potencialidad de impactar en mercados dinámicos. Otro aspecto de nuestra institucionalidad importante es la facultad de la Fiscalía de suscribir acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos involucrados en sus investigaciones, con el objeto de cautelar la libre competencia en los mercados. Esta atribución permite alcanzar en un tiempo razonable soluciones a problemas de competencia que son detectados con ocasión de las investigaciones de la Fiscalía, adoptando remedios obligatorios y posibles de hacer cumplir una vez que los acuerdos son aprobados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto es especialmente relevante en investigaciones relativas a mercados dinámicos como los mercados digitales, en los que se requiere que las autoridades de competencia sean cautelosas en la elección de las diversas formas de intervención, dado que estos mercados se caracterizan por ser de rápida evolución y con ciclos de innovación frecuentes. Ello nos obliga a buscar soluciones eficaces y eficientes que no desincentiven la innovación, pero que a la vez fomenten una competencia intensa. En noviembre de 2023 pudimos probar exitosamente el uso de esta herramienta en mercados digitales a propósito de los 3 acuerdos extrajudiciales celebrados entre la Fiscalía y las plataformas de delivery Uber Eats, Pedidos Ya y Rappi, que al haber sido aprobados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pusieron fin a la investigación de la Fiscalía vinculada a la existencia de restricciones verticales en el mercado nacional de plataformas digitales de compra y entrega de productos de restaurantes. En estos casos, el análisis de la Fiscalía se centró en la existencia de cláusulas de nación más favorecida, también conocidas como cláusulas de paridad de precios, que corresponden a todas aquellas obligaciones o condiciones comerciales que impiden o restringen, en este caso, a los restaurantes ofrecer sus productos a precios más bajos en otros canales de ventas, tales como plataformas competidoras y o canales propios con o sin reparto, sea que se establezca esta obligación o condiciones de manera expresa o formalmente, o a través de las mismas de otras prácticas que generen los mismos efectos y o riesgos anticompetitivos. Al respecto, la Fiscalía constató que Uber, Pedidos Ya y Rappi emplearon este tipo de cláusulas generalizadamente, dando lugar a un efecto acumulativo relevante de considerar que incluía riesgos anticompetitivos como la disminución de la competencia entre plataformas, la exclusión de plataformas competidoras y el perjuicio a los consumidores a través de potenciales aumentos de precios. Como resultado de la aprobación de estos acuerdos extrajudiciales por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se produjo un resultado virtuoso que permitió cautelar adecuadamente la libre competencia en el mercado de las plataformas digitales de delivery de restaurantes, mediante la adopción de remedios factibles, proporcionales y suficientes para poder neutralizar los riesgos anticompetitivos que mencionaba. Y lo más importante, sin minar la innovación ni el dinamismo propio de Tratándose de conductas de abuso de posición dominante, la Fiscalía también se despliega proactivamente en el resguardo del proceso competitivo en los mercados digitales mediante investigaciones en curso en industrias como el avisaje y la mensajería digital, que son de público conocimiento. Del mismo modo, seguimos de cerca la evolución de las investigaciones por parte de las jurisdicciones más avanzadas en materia de libre competencia respecto de la distribución de aplicaciones y bienes digitales, con el objetivo de analizar esas experiencias y considerarlas en la medida que sea pertinente en el quehacer de la Fiscalía en sus investigaciones vinculadas a estas materias. Por otra parte, como también es de público conocimiento, a la fecha se está llevando adelante una investigación en materia de reservas de hospedajes y alojamientos turísticos a través de plataformas digitales, que precisamente se inició el año pasado a propósito de una recomendación proveniente del estudio sobre el mercado del hospedaje. Finalmente, pero no menos importante, en materia de colusión,
resulta innegable que la irrupción de la inteligencia artificial representa un desafío muy serio para las agencias de competencia, tanto a nivel del desarrollo de técnicas investigativas como también en términos sustantivos. Por ello, desde la Fiscalía hemos desarrollado una estrategia enfocada en el perfeccionamiento de la investigación y persecución de acuerdos y prácticas concertadas anticompetitivas en el entorno digital. En ese contexto, la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía, creada en 2020, está implementando de manera activa distintas herramientas de data science e inteligencia artificial para la detección de conductas anticompetitivas, de forma cada vez más transversal en el trabajo investigativo de la Fiscalía. Y sin duda seguiremos apostando por ello. En esa misma línea, recientemente, en la 21ª versión del Día de la Competencia, de diciembre pasado, abordamos la temática de precios algorítmicos y colusión, con la participación del profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, Joseph Harrington, que nos entregó su visión sobre el desarrollo de esta materia a nivel comparado. Como señalamos en el Día de la Competencia, la Fiscalía se encuentra preparada para detectar colusiones algorítmicas y perseguirlas, con el mismo rigor con que ha operado respecto de colusiones más tradicionales. Ciertamente, las instituciones públicas encargadas de resguardar la libre competencia tenemos un importante desafío por delante. También lo tienen las empresas que se sirven de herramientas tecnológicas para personalizar sus precios y otras condiciones de comercialización. A estas les asiste el deber de velar porque dichas herramientas no se pongan al servicio de la realización de infracciones anticompetitivas. En la Fiscalía Nacional Económica somos conscientes de la necesidad de entregar soluciones eficaces y oportunas a los problemas de competencia propios de los mercados digitales a través de las distintas herramientas con que cuenta nuestra institucionalidad. Nuestro trabajo da cuenta de que la preocupación que hemos manifestado por promover y defender la libre competencia en los mercados digitales es una realidad. Seguiremos actuando proactivamente, ejerciendo nuestras atribuciones con la independencia, el rigor y el carácter técnico que nos identifican. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Disculpen el inconveniente. Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero. Primero, solo repasar qué es la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador y supervisor del mercado financiero de Chile. Y nosotros tenemos como institución 3 mandatos, los cuales tienen la misma prioridad. Tenemos que balancear los 3 mandatos a la hora de regular, supervisar y ejercer nuestras acciones. ¿Y cuáles son esos mandatos? El mandato prudencial, que dice relación con la estabilidad del sistema financiero. El mandato de conducta de mercado, que dice relación con el trato justo a los clientes financieros y la transparencia e integridad de los mercados financieros. Y por último, un tercer mandato que es más novedoso en relación a lo que eran los mandatos de las superintendencias de bancos e instituciones financieras y de valores y seguros, que fueron los precursores de la CMF, que es el mandato de desarrollo de mercado, que es impulsar un mercado financiero con más productos, donde pueda haber mayor inclusión de las personas. Entonces son dentro de estos 3 mandatos que se inserta lo que estamos haciendo con la industria fintech y con el sistema de finanzas abiertas. Solo para que vean lo que significa la industria fintech en Chile, este es un gráfico agrupado por tipos de servicios de los distintos proveedores de servicios financieros, que fue hecha por Finovista. Solamente que hay muchos actores dando vueltas en el mercado fintech en Chile, ya sea que los dueños sean chilenos o los dueños sean personas residentes en el extranjero. Y aquí surge la ley fintech. La ley fintech, que fue publicada en enero de 2023, tiene 3 grandes títulos, donde el primero dice relación con la prestación de servicios financieros, de cómo van a ser regulados estos servicios financieros que usan tecnología, de ahí el nombre fintech.
cuáles van a ser las atribuciones de la CMF al respecto y cómo van a ser supervisados y eventualmente aplicar sanciones si no se cumplen con la normativa, con la ley y la normativa. El segundo título dice relación con el sistema de finanzas abiertas, que es una innovación muy importante en nuestro mercado, que justamente el motivo principal del sistema de finanzas abiertas es aumentar la competencia en el sistema financiero, que le conlleva también el uso de tecnología y la inclusión de las personas, pero es competencia en el sistema financiero. Y por último, un tercer título que establece una serie de cambios a otras leyes que regulan el mercado financiero, entre otras cosas, para tener neutralidad regulatoria entre los negocios tradicionales, para decirlo de alguna forma, y los negocios y los servicios fintech que entran, producto de esta ley, al perímetro regulatorio de la CMF. Entonces, en relación a la prestación de servicios financieros, la CMF ya ha emitido dos normas, la 502 y la 524. La 524, que fue emitida recién en diciembre del año pasado, perfecciona la norma 502 y que, bueno, estos son los hitos claves que hemos establecido en la comisión para abordar el nuevo mandato de regulación y supervisión de los servicios fintech. Comenzamos prontamente a trabajar apenas se publicó la ley, hicimos grupos de trabajo con el mercado, hicimos consulta pública de la normativa, hemos recibido una gran cantidad de reuniones del lobby a efecto de que la normativa pondere diferentes objetivos, cuál es la innovación, la competencia, pero al mismo tiempo el resguardo de en este caso en particular, de la conducta de mercado, es decir, el trato justo, la transparencia, la integridad del mercado y eventualmente, si es que hay un actor fintech que llega a ser muy grande, la estabilidad financiera del mercado. Ahora en enero vamos a publicar las normas relativas a los archivos normativos que llamamos, que son los datos que vamos a necesitar para proceder a la supervisión de de la ley de las normas. Y un anuncio muy importante, que en febrero de 2025 es el plazo límite o fatal para que todos los proveedores de servicios financieros estén inscritos, registrados en la CMF para poder seguir entregando estos servicios. Si no están registrados, es ilegal proveer los servicios fintech en Chile. ¿Cuáles son estos servicios fintech? Bueno, son las asesorías de inversión, las asesorías crediticias, las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding, que también son conocidas, los sistemas alternativos de transacción o SAT, los enrutadores de órdenes, los intermediarios de instrumentos financieros. Aquí está la temática de los factoring cuando intermedian facturas, los custodios de instrumentos financieros, y esos son los actores fintech que entran dentro del perímetro regulatorio de la CMF y por lo tanto tienen que cumplir con la normativa de la CMF y las leyes, y que el plazo fatal, como dije anteriormente, es febrero de 2025. Sí, estamos bien. Pienso todavía 2024. La ley estableció ciertos criterios, fue construida o hecha con ciertos criterios de velar por la proporcionalidad, la neutralidad, la integralidad, la flexibilidad y la modularidad. En particular, la proporcionalidad es un tema bien clave, que algo ya han tocado la Vanessa y Jorge en su presentación. ¿Dónde está el límite entre la proporcionalidad, la proporcionalidad va en pos de disminuir la carga regulatoria de forma tal de promover la competencia, versus velar por los otros mandatos, que es la estabilidad financiera y la conducta de mercado? No hay una regla de oro, una bala de plata, no sé cómo decirlo, no está escrito en piedra. Eso es criterio, arte, conocimiento, discusión, ensayo, error, y en eso estamos en la CMF. Por eso también hubo un perfeccionamiento de la norma 502, y una de las cosas se trató de dar un poco más de proporcionalidad a los requisitos que se le establecía a ciertos actores. Y la proporcionalidad se aplica con un criterio,
por lo menos desde nuestra perspectiva, que es igual actividad, igual riesgo, igual regulación. Aquí lo que nos interesa es resguardar los riesgos y por lo tanto alguien que realiza una actividad que le conlleva riesgo de cierta envergadura va a tener mayor regulación que alguien que le conlleva riesgo de una menor envergadura. Ese es el criterio de proporcionalidad que tratamos de establecer. La ley establece los requisitos que tenemos y que pusimos en la norma 502 a los distintos actores, requisitos que van, los principales y que son bien, es transversal, gestión de riesgo y gobierno corporativo, es muy importante este tema. Obviamente hay actores muy pequeños que les es difícil aplicar un modelo de 3 líneas de defensa, que sería una buena gestión de riesgo. Y ahí, por ejemplo, apunta a la proporcionalidad. Pero es necesario, es necesario. La evidencia muestra que una buena gestión de riesgo lleva a que distintas instancias dentro de la organización estén mirando desde su mandato los riesgos que enfrenta la organización. Otros requisitos importantes son los requisitos de garantía y patrimonio en el caso de los que manejan dineros del público o activos del público, como son los intermediarios y los custodios. Y en el caso de los asesores crediticios, asesores de inversión, están el concepto de idoneidad al proveer los servicios, de que sepan lo que están diciendo a las personas que le están ofreciendo. Y hay un artículo transversal que no solo aplica a las fintechs, sino también a los proveedores de servicios tradicionales, que es un artículo 28 de la ley fintech, que es el concepto de suitability, es decir, que el producto que se ofrezca a las personas sea acorde al perfil de riesgo de conocimiento de las personas. Eso también es algo muy importante que vamos a estar supervisando y emitiendo distintas guías o normativas al respecto. Pero es algo que se aplicó desde que se publicó la ley FinTech. A lo mejor alguno de ustedes, a mí me tocó tomar un crédito hipotecario entre medio y me llegó la hojita del banco diciendo que no solo que estoy en conocimiento del producto, sino de sus riesgos, etcétera, etcétera. En el fondo, esa era la hojita en donde ellos velaban por la suitability del producto. Eso ya es muy común entre los proveedores de servicios financieros. ¿Qué vamos? Bueno, en cuanto a solicitudes de inscripción, esto está hasta la primera semana de enero de este año. Aquí tenemos los diferentes actores fintech que se han inscrito como en el registro. Hay 2 autorizaciones, uno es estar registrado, otro que los autoricemos a funcionar. Entonces, por eso hago la diferencia en solicitud de inscripción versus solicitud de autorización. La mayor masa, como ustedes pueden ver, son los asesores de inversión, pero ya últimamente hemos recibido ya más solicitudes tanto de inscripción como de autorización de los distintos actores fintech. En eso estamos. Y esperamos que en febrero esté ya todos los actores fintech en hayan hecho su solicitud de inscripción y autorización. Puede tomar un tiempo el que se dé el visto bueno a esas solicitudes, pero tienen que estar ingresadas. Eso con respecto a los actores fintech. Con respecto al sistema de finanzas abiertas, una pieza fundamental para promover la competencia y que interactúa con el hecho de que los diferentes proveedores de servicios financieros usando tecnología entren en nuestro perímetro regulatorio y también pueda con esto aumentar la competencia en el sistema, es el sistema de finanzas abiertas. Es la norma que rige el sistema de finanzas abiertas, fue publicada ya la 514 en julio del año 2024. No obstante, es una norma que todavía le faltan algunos capítulos, en particular los anexos técnicos, a los cuales me voy a referir más adelante, para comenzar a implementar este sistema. Todavía hay un plazo y todavía falta para que esto se implemente. Pero, ¿qué es el sistema de finanzas abiertas? El sistema de finanzas abiertas es un sistema de intercambio de información. En particular, en los sistemas financieros, una de las principales barreras de entrada, ya que estamos hablando de competencia en este seminario, es la información. Yo quiero proveer un servicio, pero necesito conocer a aquellos a quienes le quiero proveer el servicio. Esa información, obviamente, estaba en manos de los incumbentes, pero los que querían entrar no la tenían.
Esto se une a un principio, a un derecho fundamental que está en nuestra Constitución y que ahora ya con la Ley de Datos Personales, que ya es ley y que va a comenzar se fortalece el ejercicio de este derecho de la autodeterminación informativa, la habeas data, que dice yo soy dueño de mi información y yo decido quién tiene esa información y con quién la comparto. Entonces, lo que hace el sistema de finanza abierta basado en ese principio fundamental es provee las condiciones necesarias para que esto ocurra. Porque hoy en día ustedes pueden ir a su banco o a su compañía de seguro o a otros proveedores de servicios financieros y decirle qué datos ustedes tienen mío y préstemelo, yo los quiero compartir con otra persona. Obviamente le van a pasar un archivo con hojas impresas, probablemente un pendrive, no sé cómo decirlo. Bueno, lo que hace este sistema es que establece una carretera segura a través de las APIs, en donde esa compartición de información va a ser posible y en donde, cumpliendo con los requisitos que nosotros establezcamos en la norma, nadie se puede negar a compartir esa información con el consentimiento expreso del titular con otro proveedor de servicio. Eso es lo que hace el sistema de finanzas abiertas y es muy importante. Y ahí esta ley y nuestra norma establece los estándares de seguridad, que es importante para que esto funcione, cómo debe darse el consentimiento expreso que está establecido en la ley y cómo va a ser esta carretera, esta interfaz de comunicación entre las entidades financieras que se va a hacer a través de las conocidas APIs. ¿Quiénes tienen que participar por ley en el sistema de finanzas abierta? La ley establece quiénes son los que participan. Hay quienes proveen información, hay quienes usan la información, hay quienes proveen cuentas, hay quienes usan las cuentas. ¿Por qué? Porque se establece la figura del iniciador de pago. Entonces, quienes proveen de información, la ley establece quiénes están obligados a proveer la información y están los bancos, las cooperativas, los emisores de tarjetas no bancarias, las compañías de seguro, los corredores de bolsa y otros más, y otros que determinen la CMF y que sean fiscalizados por ella. Y quienes pueden acceder a esta información son los que se llaman proveedores de servicios basados en información, todos los anteriores, más aquellos que se inscriban en el registro que se llama proveedores de servicios basados en información. Y en relación a la iniciación de pago, los bancos, los emisores de tarjetas no bancarias y las cooperativas tienen que poner a disposición de los iniciadores de pago las cuentas, es decir, cumpliendo con los requisitos de seguridad y otros que se establezcan en la normativa, un iniciador de pago puede transferir fondos de una cuenta a otra cuenta. Eso es lo que es un iniciador de pago en términos simples. ¿Cuál es la información? Toda la información. Hay desde la más simple como canales de atención, a productos, condiciones de producto, a las transacciones que ocurren en todas las transacciones que yo haya hecho con algún producto de un servicio financiero. Transacciones históricas hasta 5 años establece la ley. La norma ya fue emitida, tiene diferentes capítulos que dicen relación con lo que la ley establece. Especial importancia tienen los temas de seguridad y en los temas de consentimiento. Aquí la forma en que se da el consentimiento, que quede claro para el titular, cómo se guardan esos consentimientos, cómo el consentimiento tiene finalidad y proporcionalidad, es decir, los datos necesarios para efecto de la finalidad y la duración necesaria para cumplir con la finalidad tienen que quedar muy bien establecidos y tienen que ser respetados por las instituciones que pidan este consentimiento. Y tiene una serie de anexos técnicos que lo estamos desarrollando. Para efectos de esos anexos técnicos, lo que hace el anexo técnico, como su nombre lo indica, es establecer en detalle cómo tiene que funcionar la API, los certificados, el consentimiento la pantalla va a aparecer en el proveedor de servicio, va a aparecer en el proveedor de información, cuántas veces le voy a pedir consentimiento en el proceso de intercambiar la información, es súper detallado. Y para efecto de este anexo, la CMF creó el Foro del Sistema de Finanzas Abiertas, que es un espacio de colaboración para construir los manuales técnicos. En este foro, que es una instancia coayudante a la CMF es la que tiene la última palabra de acuerdo a la ley para establecer la normativa, se establece este foro donde se invitó a participar a las distintas asociaciones gremiales que agrupan a aquellos participantes que van a tener que, por ley, estar en el sistema de finanzas abiertas,
que son los bancos, los fintech, las compañías de seguro, las cooperativas, las cajas y los emisores de tarjeta. Las cajas no es un regulado nuestro, pero en este aspecto sí lo va a hacer. Más Banco Estado. Banco Estado no forma parte de la BIF, por eso es un banco que hay que invitarlo aparte. Y este grupo consultivo ya está trabajando, lleva un año de trabajo, tenemos el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez como PMO del proyecto, es decir, el que está coordinando las reuniones. Está abordando diferentes temáticas que dicen relación con este anexo técnico, ya ha entregado a la CMF los inputs para que nosotros avancemos en esa normativa. Muy importante que lo que aquí se discute y lo que se entrega a la CMF no es vinculante, porque nosotros somos los últimos, tenemos la última palabra en cuanto a la normativa. Estos son insumos para nosotros poder tener una norma que cumpla con los objetivos que este sistema se propone, que pueda fluir la información entre los participantes en forma segura. Algo muy importante en el sistema de finanzas abiertas es la arquitectura. Y la arquitectura tiene diferentes componentes que la experiencia de otras jurisdicciones que ya tienen desarrollado estos sistemas nos muestra que son necesarios. Entonces, quienes tienen desarrollado este sistema hace años ya, no tanto, UK más, Brasil menos, tenemos, bueno, Reino Unido, Australia y Brasil. Hay otros, India también es otra jurisdicción, pero un sistema un poquito diferente. Y tenemos a Chile. Y hay diferentes componentes que son imprescindibles para que esto funcione. Estos componentes, dependiendo de la jurisdicción, de las leyes, las normas, la cultura legal, se proveen centralizadamente o descentralizadamente. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el Open Finance de Brasil, todo se provee centralizadamente, el directorio, el ambiente de prueba, la resolución de disputa, el monitoreo, etc. En el caso de Reino Unido hay cosas que se proveen centralizadamente, otras que los participantes tienen que buscar cómo cumplir con esos requerimientos. En el caso de Chile, tenemos que la ley establece que el directorio de participantes lo tiene que proveer la CMF, el portal desarrollador también lo vamos a proveer nosotros. Está también las certificaciones que íbamos a hacer uso de las empresas certificadoras que bajo el amparo de la ley del Ministerio de Economía. También vamos a proveer un sandbox tecnológico, que voy a entrar un poquito más en detalle, el portal de ciudadanos, la mesa de... Pero hay tres componentes, que es la mesa de ayuda, el control de métricas, nosotros vamos a hacer un monitoreo, pero hay otro que tiene que hacer la industria, y la resolución de disputas, que la ley no establece que nosotros las probamos y los privados tienen que, no es que tengan, pero es un componente necesario tener en este sistema. Y tendrán que conversar entre ellos cómo esto puede proveerse o que tercero pudiera proveer este servicio. Es importante aquí, no lo voy a poder hacer, pero lo voy a poner. El sandbox. El sandbox tecnológico es una innovación que estamos haciendo. Esto no es el sandbox regulatorio conocido normalmente como que están en Hong Kong, en Reino Unido, generalmente en las anglosajonas. Este es un sandbox tecnológico que nosotros vamos a proveer un ambiente de prueba, es decir, donde los proveedores de servicio de información, aquellos que quieren ir a buscar información en las instituciones, bancos, cooperativas, emisores de tarjeta, van a poder probar la API en este ambiente de prueba. Este elemento, nosotros estábamos convencidos que era un elemento muy importante, porque si no estaba provisto centralizadamente y gratuitamente, podía erigirse como otra barrera a poder entrar al sistema de finanzas abiertas. Este es un esfuerzo que hicimos con el BID. El BID está financiando la mayor parte de este proyecto. Estuvimos en conversaciones más de un año y medio para poder lograr lanzar este proyecto de sandbox tecnológico. Ahí hay detalles bien específicos y resumidos de lo que es este sandbox, pero logramos el financiamiento de este proyecto, ya estamos trabajando, ya se asignó a la consultora y además va a ser un bien público regional, es decir, las otras jurisdicciones que están implementando un sistema de finanzas abierta, como Colombia, que es la que está más avanzada, van a poder hacer uso de los resultados. No es que hagan uso de nuestros sandbox, sino que nosotros les vamos a entregar los manuales con los algoritmos y cómo esto funciona y ellos van a poder hacer uso del sandbox.
y estas son es la característica del SAM. Entonces, esto apunta directamente a la competencia también, porque disminuimos un costo en el sistema que era relevante a la hora de poder participar en el sistema. Estos son los calendarios que manejamos. En julio del 2024 ya publicamos la normativa y ahora estamos trabajando en los anexos técnicos. Tenemos un plazo establecido por la ley donde vamos a trabajar los anexos técnicos en los próximos 24 meses, es decir, hasta julio del 2026. Los vamos a publicar antes, pero hasta julio del 26 publicamos y podemos, los participantes pueden empezar a adoptar sus sistemas de forma tal de que en julio del 2026 esto ya esté operando, es decir, las personas puedan pedir compartir la información entre proveedores de servicios financieros, primero en los términos y condiciones y después paulatinamente en lo que sigue. Y esto estaría en régimen ya en julio del 2029. Estos plazos están establecidos por la ley. Pueden sonar largos, pero créanme que el trabajo que hay detrás de esto es enorme y estos plazos son necesarios. El proyecto FinTech ha sido un gran proyecto que nos ha demandado una cantidad de esfuerzo y que hemos trabajado fuertemente al interior de la CMF. Hemos hecho además una serie de reestructuraciones, creaciones del Centro de Innovación Financiera, etcétera, para poder abordar este desafío, porque creemos que es muy importante, por lo que dije al principio, porque esto introduce competencia en el sistema financiero. Nos quedan muchos aspectos por abordar, estamos trabajando en ello. Entre la implementación del sandbox, hay algo muy importante que va ligado con la promoción de la competencia, que es la educación financiera. Porque si uno mira la oferta y la demanda, claro, tenemos toda la parte de la oferta, vamos a proveer servicios, vamos a proveer la posibilidad de compartir datos de forma que los servicios puedan ser customizados a las necesidades de las personas, pero las personas tienen que entender también qué están tomando, qué están haciendo. La educación financiera aquí pasa, además hay que abordar otros aspectos, protección de datos, no es menor poder enseñarle a las personas qué significa compartir sus datos. Entonces, ese tema da para otra charla, también es súper importante. Y por último, creemos que esto es un cambio cultural en la forma en que las personas se van a relacionar con los proveedores de servicios financieros, la forma en que las distintas participantes del sistema financiero pueden colaborar entre ellos para potenciar la oferta de sus servicios, como también la experiencia internacional nos indica la colaboración pública-privada a la hora de establecer este ecosistema de finanzas abiertas es muy, muy necesario. Y también la colaboración entre los distintos organismos regulatorios sectoriales que confluyen en el sistema. No solo hay temas de competencia, va a haber temas con la Agencia de Protección de Datos, claramente, y temas con la Agencia de Ciberseguridad también. Entonces ahí la cooperación y colaboración entre los sectores, los reguladores sectoriales también es fundamental. Muchas gracias. Queremos agradecerle por la exposición y creemos que ya es valioso tener a las autoridades y a la academia también, a la decana, escuchando lo que están haciendo, porque es muy esperanzador ver qué se ha hecho en términos de innovación desde la regulación y la fiscalización de conducta. Queremos hacer una pregunta cortita de cierre y que termine la decana. Sabemos que el tema presupuestario es un desafío, lo hablamos antes, pero ¿qué otros desafíos institucionales ustedes ven en orden a abordar estos temas? Nosotros le habíamos planteado quizás la pregunta, le habíamos adelantado la necesidad de la coordinación, ya sea para regular, digamos, con otros organismos públicos o para fiscalizar conducta y entender los mercados. No sé cómo ven esos desafíos, si requieren a lo mejor reformas más normativas o cómo ven esos espacios, y para que termine la decana con la palabra de con este bloque, digamos, también cuál es el rol que usted ve desde la academia para contribuir a fomentar la innovación en esta perspectiva. Doy la palabra. Bueno, como dije anteriormente, yo creo que la colaboración, la coordinación regulatoria entre el organismo es fundamental. Eso ya lo estamos haciendo en particular con la Fiscalía Nacional Económica. En relación a las normas de finanzas abiertas, hubo una conversación, obviamente se le mandaron para comentarios, y eso no solo es por una buena voluntad.
hay un mandato legal en la 19.880, la Ley de Procedimientos Administrativos de Coordinación Regulatoria. O sea, hay que cumplirlo. Lo mismo la Fiscalía cuando tenga que sacar una norma, no sé cómo se llaman los actos administrativos que ustedes tienen, con respecto a nosotros, y nos va a pasar lo mismo con las otras agencias. Es fundamental porque son temas que tocan aspectos transversales, o sea, no, ya los mercados financieros en particular confluyen muchas preocupaciones que tienen los reguladores a la hora de ofrecer un servicio. Y por lo menos desde la CMF nosotros estamos muy conscientes de este mandato de coordinación regulatoria y donde vemos que se necesita pedir la opinión de de la autoridad sectorial competente, lo estamos haciendo. Más allá además que estamos trabajando en firmar un memorando de entendimiento con la Fiscalía Nacional Económica, ya tenemos uno firmado con el CERNAC, por ejemplo, porque hay que entenderse y hay que colaborar para poder abordar los desafíos, en particular de fintech, pero cualquier otro desafío que nos presente los mercados en el futuro. Bueno, nosotros también naturalmente valoramos y ejecutamos mucho la colaboración con las distintas agencias eh, reguladoras, digamos, que forman parte del Estado. Lo hemos hecho en los estudios de mercado, por ejemplo, nuestro primer estudio de mercado asociado, digamos, a las rentas vitalicias, en que colaboramos estrechamente con la Comisión, en su época el estudio de mercado sobre compras públicas, en que trabajamos mano a mano con Chile Compra, y con quien hoy día estamos trabajando en un programa para ser más oportunos y precisos, digamos, a la hora de detectar carteles de licitaciones públicas. Yo también lo he dicho públicamente en otras oportunidades. em, en el estudio de mercado de educación superior, hemos trabajado recopilando data intensamente con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Superintendencia también, en materia de velar por el cumplimiento del control de operaciones de concentración. Trabajamos también con el Servicio de Impuestos Internos para estar bien actualizados en relación con las ventas de los agentes económicos que deben estar obligados a notificar las fusiones. Y cada uno en su rol, naturalmente. Muy respetuosos de su rol. Y claro, y hay casos que a veces ponen allí, digamos, en examen las fronteras, los perímetros regulatorios de cada agencia. Y nosotros estamos muy claros y bueno, estamos amparados también por una jurisprudencia histórica de nuestro sistema de libre competencia, del Tribunal de la Competencia, la Corte Suprema, en cuanto a que en aquellos casos en que no está neutralizado completamente el poder de mercado a partir de regulaciones tarifarias, por ejemplo, y hay un espacio de ejercicio de poder de mercado, y nosotros vemos, por ejemplo, que esos agentes de mercado están abusando de posiciones dominantes o de posiciones, o se están apalancando de la posición monopólica que tienen al ser titulares, por ejemplo, de una concesión que les otorga, digamos, ese poder por las circunstancias del mercado. Nosotros vamos a actuar. Y lo hemos estado haciendo históricamente. Lo hicimos en este caso, por ejemplo, que está pendiente ante el tribunal en materia de tarifas de seguridad. Y quería agregar a propósito de los desafíos también algo que dije en mis palabras, que tiene que ver a propósito de los mercados digitales y de la innovación, la importancia de parte nuestra, obviamente, de tener la capacidad de ser sensibles, digamos, a las dinámicas y a las nuevas estrategias que tienen lugar en estos mercados, no solamente, obviamente, para perseguir conducta anticompetitiva, sino que para poder entender y no poner en riesgo, obviamente, las eficiencias y los resultados procompetitivos que se generan en estos mercados. Y en ese sentido el desafío es permanente de actualizarse, de estudiar, de traer también a la Fiscalía gente con nuevas capacidades, nuevas profesiones, nuevos conocimientos. Actualmente, por ejemplo, la Fiscalía trabaja en científicos de datos, poquito, ojalá tuviéramos más, algo que no se veía, por ejemplo, cuando estaba Felipe a cargo de la Fiscalía. Y eso también forma parte del desafío. Obviamente también tiene allí un punto asociado al presupuesto, pero es algo que nosotros tenemos que empujar más allá, obviamente, de los límites presupuestarios para poder estar a la altura de estos desafíos. Oye, yo diría, me parece súper interesante estar como inmersa en esta conversación.
Yo diría que la universidad tiene tres cosas que aportar básicas. Lo primero es sobre el concepto de innovación, porque la innovación no solamente son buenas ideas de personas que están de alguna manera inspiradas, ¿verdad? Sino que la innovación se construye y se construye a través del conocimiento, se construye a través de la complejidad, se construye a través de generar relaciones que son inesperadas y sobre todo de tener actores observando un mismo fenómeno desde lugares completamente distintos. Eso entonces yo diría que es lo primero de la universidad. Lo segundo es la colaboración, justo por esto. Yo creo que hay un problema que quizás es un desafío, mejor planteado así, en que universidades, el Estado o las instituciones suelen ser compartimentos estancos. Entonces cada uno de ellos está mirando o observando los fenómenos, pero nos cuesta mucho a veces tener instancias como esta donde ponemos en común de forma colaborativa las posibilidades. Y ahí yo creo que el concepto del cambio, por lo menos nosotros en la universidad, es un concepto central. O sea, vivimos en un mundo que va a tener además el desafío de ser adaptativo. O sea, la misma ley, yo miraba hoy día la ley que estaba presentando Bernardita o miraba los avances que estaba presentando Jorge, y naturalmente en un año más, en 2 años más, va a haber que revisarlos, ¿verdad? Porque el mercado y la tecnología y la innovación va a avanzar a unos ritmos que no son los ritmos que teníamos, ¿verdad? Donde las legislaciones que yo estudié, cuando estudié Derecho, duraban, ¿no es cierto?, permanentemente. Entonces creo que la universidad tiene ahí una tarea fundamental de ir trabajando esta actualización de modo y cuando sea necesario la incorporación sea mucho más fluida y no haya que empezar desde cero. Y por último me voy a quedar con el concepto que dijo la Bernardita, que creo que es fundamental y que lo voy a tomar, me comprometo aquí, que es el de la educación financiera. O sea, nada de lo que nosotros tenemos, digamos, como avance en el sistema o en la institucionalidad, tiene sentido si la ciudadanía no lo siente propio. Y ahí nosotros, no sé, en el sistema político, con el que yo trabajo mucho más, tenemos un desafío enorme en relación a la educación para la ciudadanía, a la responsabilidad, a volver a poner no solamente los derechos, sino que los deberes que la ciudadanía tiene. Y en eso creo que la universidad tiene un rol fundamental. Entonces creo que nos quedamos completamente con el desafío, no solamente de pensar la innovación y la regulación, nosotros tenemos al SECO, tenemos aquí, ¿no es cierto?, a Felipe, que está muy dedicado, tenemos a la Ana María, que desde la Escuela de Gobierno está justamente mirando el desafío, la innovación, pero nos quedamos con la obligación, mucho más que con el desafío, de colaborar para que efectivamente toda esta institucionalidad, todo este trabajo técnico, pero además detallado, tenga el rendimiento que tenemos que tener, porque nosotros trabajamos en esta escuela y cada una de las instituciones de ustedes definitivamente va a tener un país mejor. Y creo que eso es lo que nos une y eso es lo que tenemos que desarrollar. Hola, bueno, ahora damos paso al segundo panel. Voy a invitar a pasar a Luis Hernán Paul. Luis Hernán Paul es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Administración de Empresas del MIT. Actualmente es socio de Paul y Compañía, es presidente de Kipu. Ya Kipu es un iniciador de pago, que es uno de los modelos de negocio que Bernardita mencionó, que es parte de la ley, todavía en parte de la gradualidad que se ha ido asumiendo, ¿no es cierto? Todavía no se incorpora el perímetro regulatorio, pero es un modelo de negocio que viene y muy relevante en la industria de medios de pago. También es director de Camanchaca, Empresas SB, Fondo de Infraestructura, inversionista ángel y consejero de startups. También fue socio de Fontaine y Pail Consultores, gerente de estrategia y control de gestión de Quiñenco y director de diversas empresas, entre aquellas Aguas Andinas, Parque Arauco, Banco Edwards, Santander. Y se desempeña además como director del Centro de Gobiernos Corporativos de la Pontificia Universidad Católica. Así que muchas gracias, Luis Hernán, por estar aquí. También invito a Fernanda Anguita. Fernanda Anquita es abogada, máster en Derecho de la Universidad de Melbourne y se desempeña como General Counsel de Notco desde el año 2024. Fue abogada asociada en Cuatro Casas, Iker y compañía, con especialidad en asuntos corporativos y mercantiles. Y además, desde el 2020 es profesora del Departamento de Derecho Comercial y Tributario de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Y en último lugar, invito a Sebastián Butnik. Ya, Sebastián es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Y